siempre al frente, con su micrófono y su gran sonrisa. Entre festividad y misas va contando lo que en la calle está pasando. Oh, oh, oh. Hola Matías, ¿cómo estás? Muerto de calor, Gaby. Pobre Mati, Sí, no pegas escuchaste una. bien. Pero fundido, fundido. ¿Por qué? Estoy al lado de estufas, estoy al lado de calefones al mango, Upa. con la llama encendida, Gaby. Ayer lo anticipábamos, en Parque Avellaneda, en la Oficina de Investigación e Incendios y Explosivos. Bien. Aquí en Parque Avellaneda, en la calle Rodó, al 4400, Gaby. Bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá un poquito fresco, pero bueno, ¿qué va a ser? Se enfrían los ambientes, ¿qué vamos a hacerle, no es cierto? Pero no. Suerte que estás calentito vos. Acá no se enfría el ambiente. Bueno, pero Acá, estoy viendo, hay hasta aire acondicionado, de todo hay ahí atrás. de todo, Gaby. Una gran nota que tenemos, porque recordemos que en este tiempo, Gaby, donde prendemos las estufas, los calefones, las cocinas, el tiraje, el monóxido, Gaby. Y es le vamos a agradecer muy complicado. Se producen las mayores cantidades de incidentes cuando empiezan los primeros fríos fuertes. ¿Qué te parece? Y ya lo vamos a saludar al capitán de la Oficina de Investigación, Incendios y Explosivos aquí en Parque Avellaneda, a Pablo Legal. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días. Bueno, decíamos, Pablo Legal, el apellido. Todo legal, por favor, en este tiempo, ¿no? Por favor. Sí, todo legal. Tal cual. Bueno, a ver, un tema serio, un tema que nos preocupa. Se vino este invierno crudo, pero me decías algo muy interesante y muy importante. Antes de que llegue el invierno, nosotros tenemos que empezar a observar, a hacer ver a gasistas matriculados, Gaby, calefactores, calefones, estufas. ¿Es así, Pablo? Sí. Primero, antes que nada, bueno, agradezco mucho por este espacio. No, por favor, a ustedes. Poder concientizar sobre este tema. Lo más importante, antes de que comience el invierno, cuando comienzan estas épocas frías, y extremadamente frías, la principal recomendación es que venga un gasista matriculado al domicilio a ver. Siempre matriculado. Obviamente matriculado, no hay excepciones. Claro. Es quizás la regla más exigente que tengamos nosotros. Mira, que el gasista sea matriculado quien revise todos los artefactos del domicilio. Claro, cuando te referís a todos los artefactos, decíamos nosotros, ¿no? Calefones, estufas, caloventor también, que son los cuarzos, me imagino. No, los caloventores son eléctricos. Claro. Hay que entender que para que exista monóxido de carbono hay una combustión. Una combustión. ¿Eso qué es el monóxido? Ahora empecemos. El monóxido es un gas tóxico, inoloro, insípido, incoloro, o sea, no se puede ver, no se puede sentir, no hay manera de detectarlo, y es un gas tóxico, ya lo dije. Nosotros en Poliedro, en el Zócalo, ¿no? Lo titulamos silencioso, ¿no? Nosotros le decimos el asesino silencioso, por justamente estas características, y lo que lo permite ser altamente peligroso. Como es tóxico y trabaja de una manera invisible, es altamente peligroso. Claro, ¿cómo aparece? ¿Y dónde aparece? Aparece a través de una combustión incompleta, como les comentaba recién. ¿Qué es una combustión incompleta? Primero hay que entender el término de la combustión. A ver. El término de la combustión es cuando tres elementos se unen, que es un combustible, es el calor, es la energía suficiente para que se genere esa combustión y la participación del oxígeno, obviamente. Claro. Es lo que nosotros lo llamamos como el triángulo del fuego. Triángulo del fuego. Sí. Eso es la combustión completa. Cuando de repente empieza a escasear el oxígeno en esa combinación de elementos, estamos ante la presencia de una combustión incompleta. Esta combustión incompleta es lo que va a empezar a generar el famoso monóxido de carbono. ¿Y cómo te das cuenta? Ya es tarde cuando te das cuenta. A ver, dolor de cabeza, ¿cómo lo podés percibir y sentir? Hay diferentes tipos de síntomas: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, incluso el desmayo, pero incluso puede llegar a generar la muerte de la persona. Pablo, la pesadez en el ambiente, Gaby, te incorporo a vos también. ¿Viste cuando sentís ese mareo, te sentís abombado, entre comillas, como se suele decir? ¿Eso puede ser un síntoma, una señal, Pablo?
Precisamente eso exactamente podemos decir que sí y que no. Que ¿Está sí, que bien? no. Porque, a Porque ver, capaz que es demasiado calor que hay dentro del ambiente, Claro. que bueno, necesitas ventilación. claro, las condiciones empiezan a variar. Ante la presencia de monóxido de carbono sí vamos a empezar a sufrir estos síntomas, y si estamos hablando de unas altas concentraciones de monóxido de carbono, los síntomas van a ser inmediatos, van a tener una actuación muy rápida sobre el cuerpo humano. Claro. Los diámetros, digo, de los departamentos, de las casas pequeñas, ¿influyen, no influyen? Todos los artefactos que trabajen a combustión interna trabajan de la misma manera. La instalación debe ser por un gasista matriculado, Claro. Disculpen que lo repita, pero es muy importante saberlo, y debe haber una ventilación constante. La ventilación constante también te lo exige la empresa que te da el suministro de gas, y esa ventilación se simplifica o se transmite en la presencia de las rejillas compensadoras de gas. Bien, vamos a dar vuelta a la cámara, Gaby. A ver, seguramente las salidas vamos a tratar de que sean 3 temáticas distintas. Sí. Pero es muy probable, Gaby, que nos reiteremos. ¿Por qué? El público nuestro se puede llegar a renovar. Entonces, aquellas personas que no están viendo el primer bloque, ven el segundo bloque, y tal vez vamos a reiterar un poquito la información. ¿Por qué? Es muy importante, no es redundante ni reiterativa. Sí, Gaby, Mati, igual tengo Sí. un comentario que después le podemos hacer Dale. a Pablo. ¿Querés ahora o damos vuelta a la es cámara? para que lo tengamos en cuenta. Lo digo Dale. y cuando se pueda lo hablamos. Dale, vamos. Ustedes hablaban de situaciones de gas. Sí. Y vos le comentabas, cuando Lo- describías, decías del caloventor. Bueno, si bien los caloventores o las cosas eléctricas no consumen aire, oxígeno, pero pueden ser peligrosas por el tema de los enchufes, las explosiones, y eso Eso, está bueno a hablarlo eso- también. A eso iba yo, a esa pregunta, Claro. ¿viste? Cuando le decía los caloventores. ¿Sabes qué nos quedó dando vuelta un poquito en la cabeza, Pablo? Gaby también lo decía, cuando yo te preguntaba acerca de los caloventores. Bueno, ahora en imágenes, para la gente de Radio Pan y Trabajo, estamos viendo un simulacro que tiene acá la Oficina de Investigación Con e todos Incendios los artefactos, y Explosivos en Parque Avellaneda, como por ejemplo estufas, cocina, La los garrafa, famosos claro. extractores, lo que nosotros llamamos extractores purificadores, Gaby, Bien. calefones. Gaby me decía, el tema de los caloventores, obviamente que son eléctricos, no digo, pero el tema de la instalación también es muy importante, Claro, ¿no? claro. Pablo, Sí, de igual manera. no restarle importancia, digo. No, de igual manera, todos los artefactos que se utilizan para calefaccionar, ya sean a gas o eléctricos, tienen que estar correctamente homologados, Ujú. tienen que recibir un mantenimiento, obviamente por el profesional, Se nos corta un poquito el audio, puede ser. realizar el mantenimiento del mismo, y asimismo ver las condiciones eléctricas o la seguridad eléctrica que tiene el domicilio. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisar estos artefactos? Digo, cocina, estufa, purificador, calefones, Pablo. Una vez al año. Una vez al año. Con hacer la revisión una vez al año ya es suficiente, porque estamos hablando obviamente de una persona profesional con la capacidad de determinar y trabajar de la mejor manera, de manera eficiente y correcta sobre estos artefactos. Bien, hablábamos, nos quedan 2 minutos. Sí. Nos vamos a quedar con mucho más preguntas, Gaby, para las próximas salidas. Vení, nos vamos a acercar acá. Esto es importante. ¿Qué es esto? Las rejillas, Gaby. Estamos mostrando en esta imagen, para la gente de Poliedro, Radio Pan y Trabajo, las famosas rejillas que son reglamentarias, ¿no? Sí, son reglamentarias, son llamadas rejillas compensadoras de aire, tienen que haber 2, una en la parte superior y otra en la parte inferior. 2 tiene que haber, por Por- ambiente. ¿Por qué tiene que haber 2? ¿Por qué? Tiene que haber por espacio donde se encuentren los artefactos. Claro, Mirá, La ¿Por qué tiene que cocina, haber el 2? baño, sí, Porque está si bien. de repente el equipo está generando monóxido de carbono, el monóxido de carbono es más liviano que el aire, entonces esto da un efecto que se queda en la parte superior Claro. y empieza a bajar, ¿no? Una vez que se encuentra entre la rejilla compensadora de aire, empieza a evacuar por la rejilla superior. claro. Y por la rejilla inferior empieza a ingresar el aire limpio que debe estar dentro del ambiente. Bueno, en Más próximas claro. salidas, Gaby, tenemos mucha información para compartir. Perfecto. Vamos a hablar de la llama, de ese color que estábamos mostrando, qué color tiene que ser. Vamos a hablar, obviamente, de las estufas, Gaby. Vamos a hablar de los calefones también. No es lo mismo un termotanque que un calefón. Y habitualmente, Gaby, los Sí. calefones están en una cocina. Y Muchas mucha veces gente... sí.
muchas veces, Gaby, la gente los recubre, los reviste con madera para que no se vea. Eso es peligroso, Gaby. Ya es peligroso que un calefón esté en la cocina, sí. Escucharon bien, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de los caños y los chicotes, también que tienen que ir conectados reglamentariamente, que parece... No sé qué es un chicote yo. Mira, te voy a mostrar. A ver, y lo vamos a mostrar con Pablo, brevemente. Esto es un caño, Gaby, y el chicote correspondiente, Sí. es así. Sí, ese es igual, es correspondiente a la instalación de la Reglamentario, a la derecha no. Bien, Gaby, bueno, entonces, cuando uno esté en su casa tiene que revisar esto. Claro. Esto también lo vamos a estar ampliando y vamos a estar hablando al respecto, porque muchas veces estas instalaciones, como bien decía Pablo, cuando no llamas a un gasista matriculado, Gaby, tal vez lo pueda hacer un albañil, ¿no? Que se da manía para todo, pero no es lo mismo, atención con eso. No, tiene que ser un gasista matriculado. Lo más importante es el conducto evacuador de los gases, más que el sector que estábamos viendo recién. Claro. El conducto de la parte superior es por donde evacúan los gases, que los gases, producto de esa combustión, tienen que salir al exterior. Al exterior. Cuando está mal... A los cuatro vientos. A los cuatro vientos. Cuando está mal instalado el conducto evacuador de los gases, provoca que en vez de que salga al exterior, quede en el interior del ambiente donde uno se encuentra. Mira vos. Claro. Bueno, Gaby, clarísimo. Y doy vuelta con esto y termino. Mirá, sí. Vamos a hablar de la esto próxima también. Hablamos. Eso me pasó a mí. Esto, Gaby. Lo que está ahí arriba de la mesa. Mirá, el nido de los pájaros. No vamos a decir nada. Miren esta imagen, porque esto es... obviamente la salida que tiene que tener todo artefacto, pero se produce esto, que lo vamos a estar hablando con el capitán Pablo. Mirá, Gaby, sí, y se eso produce en los esto. Edificios pasa con suma frecuencia, así que constantemente. Dale, hablamos. Bien, segundo bloque, seguimos hablando y seguimos dando pormenores de este tema que es tan importante, el monóxido de carbono y sus artefactos, Gaby. Perfecto. Vimos en Parque Avellaneda nosotros, lo decíamos en la primera salida y lo vemos al capitán Pablo Legal que está trabajando a nuestras espaldas, donde estamos en la oficina de investigación e incendios y explosivos de los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo, nos quedaba un tema, varios temas importantes. Contextualizamos un poquito qué era el monóxido, cómo aparecía esto que es tan silencioso, ¿no? Y destructivo. Bueno, es hora de hablar de artefactos, tiraje tan importantes, estufas, cocinas, lo decíamos, caloventores si bien son eléctricos, salidas también, la doble salida. Damos vuelta a la cámara y empezamos a explicar un poquito. Vamos a mirar, bien, dale. vamos, Gaby. Ahí está. Decíamos, bueno, en el primer bloque anticipábamos qué estamos viendo en escena. Describinos qué estamos viendo y compartiendo y qué son. Lo que estamos viendo en escena justamente ahora son conductos evacuadores de gases, son de hierro. Repetimos, conductos evacuadores de gases. Bien. Son de hierro, son rígidos. Es una... Le llamamos famosas campanitas nosotros, ¿no? Sí, ese sería el sombrerete del conducto evacuador de gases, el cual cumple una función importante, justamente es evitar que el conducto evacuador de gases sea obstruido con algún material. Podemos ver algunos casos, por ejemplo, se pueden ver nidos de pájaros. Sí, muy común en los edificios. Se pueden hacer nidos de pájaro, claro. ¿Y qué ocurre si pasa eso, Pablo? Bueno, lo que pasa es que el pájaro, a encontrar una superficie, digamos, dentro de todo caliente, tiende a generar el nido en el interior del mismo o en la parte exterior, justo donde rematan los gases. Y no te enteras nunca. No te enteras nunca, claro. Eso es una realidad muy importante. Y provoca que los gases no evacúen al exterior, claro, sino que los gases en esa superficie tengan un rebote y evacúen al interior del ambiente donde se encuentra la... Vuelven al interior. Algo muy común también, Gaby, es lo que estamos viendo en imágenes. ¿Qué estamos viendo en imágenes? Vamos a describirlo. Estos son conductos evacuadores de gases que fueron encontrados empotrados en el interior de la pared. Y en los mismos, por lo general, en muchas intervenciones, una causa muy habitual, encontramos restos de escombro, restos de óxidos, tierra y demás. Claro. Esto de repente puede relacionarse, por ejemplo, si se estaba haciendo una obra en un piso superior y no tuvieron los recaudos necesarios ni los estudios. A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Qué es tener los recaudos necesarios?
No, ¿Qué tendríamos que hacer? obviamente si una persona está realizando una obra en el interior de un departamento, Que es muy común. sí, tiene que estar habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a mostrar una serie de análisis que se hacen en el interior del departamento para hacer esta obra. Una vez que está todo aprobado, bueno, se ejecuta la obra. El problema viene cuando de repente uno trabaja sobre una pared, hace una instalación nueva en la pared, rompe pared y demás, y quizás detrás de esa pared puede estar rompiendo un conducto de evacuador de gases de algún vecino. Mira vos, sin darte cuenta. Y esa rotura empieza a caer dentro del conducto y genera obstrucción en el mismo. Entonces, nosotros cuando hacemos distintos tipos de investigaciones, analizamos estas cuestiones y de repente en los pisos superiores se estuvieran haciendo trabajos y demás. Claro. Esto también. ¿Se controla? ¿Quién lo controla? ¿De qué manera se controla? Porque está en altura, recordemos, en una altura, o tendría que estar a una altura importante. El control también es de gasista matriculado, más allá de que esté en altura, esté fuera del departamento y demás. El conducto evacuador de gases sigue siendo parte del artefacto. Es parte muy importante del artefacto y debe controlar correctamente que el mismo evacúe hacia el exterior de manera eficiente. O sea, el matriculado que vos contratás ya sabe que tiene que revisar, obviamente, esto. Sí, sabe que tiene que revisar el conducto evacuador de gases. Bueno, vamos con el tema de la llama, que es tan importante. Y me interesa, Mati, esos artefactos que están ahí arriba de la cocina, que los usa mucha gente. Ahí vamos, Gaby. Bueno, vos decís el extractor, el purificador, Gaby. No, viendo y me refiero a lo que está arriba de la hornalla, el ladrillo. La lata y el ladrillo. Perfecto. Bien, vamos aquí. Gaby nos decía esto. ¿Qué es esto? Bueno, primero lo que nosotros observamos es un artefacto cocina. Son 4 hornallas del artefacto cocina. Sí. Estamos viendo el color de una de las llamas de los artefactos, que es color azul. Sí. ¿Está bien? Acá, de repente, el color de la llama es una guía. Nos puede indicar a nosotros si existe o no posible evacuación o posible generación de monóxido de carbono. Mira, ¿de qué manera? No, si de repente nosotros observamos que la llama es amarilla, estamos observando que es una combustión incompleta. O sea, la llama, el color tiene que ser azul. Tiene que ser azul. Lo que puede pasar muchas veces en las cocinas es que se utiliza un ladrillo de albañilería. Sí. Se utiliza, lo que nos preguntaba Gaby, ahí está. O se utiliza lo que sería la lata de batata. El dulce batata, donde viene el dulce batata, pero con agujeros. A ver, vení, vamos a acercarnos sin que se nos queme el teléfono, ¿no? Ahí está. Se utiliza como un disipador de calor. Claro. Disipador de calor, ¿de qué manera? Esto se coloca por encima. A ver. Ahí Claro, está. sí, se usa en muchas casas. Que el color de la llama empieza a variar, no es tan azul como estábamos viendo recién. Mira. Claro. Y ahí ya tenemos que está escaseando el ingreso de oxígeno a la llama. ¿Esto es lo que está pasando aquí? Sí. Y ¿Lo pueden ver, Gaby? Sí, Mirá. se ve perfecto. Vamos Mati. a explicarle a la gente de Radio Pan y Trabajo qué está pasando. No es un color, ese azul incandescente. ¿Qué color se transforma, Pablo? No, es un color tiene amarillo más o amarillo, claro. anaranjado. Claro. Donde de repente eso es un indicador de una combustión incompleta. Ya eso es un indicador. Bien, clarísimo. ¿Quedó claro, Gaby? Entonces, Sí, porque te digo, es sí. muy común. No sé si la lata no la he visto tanto, pero el ladrillo la lo he lata no. visto en muchas casas. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? ¿No? El ladrillo es habitual, pero la lata la primera vez, al menos nosotros con Gaby en Poliedro, que escuchamos eso. Mira, No, nosotros es común. hemos tenido casos de encontrar estas situaciones. Sí. Tengo una Bueno, pregunta, Mati. A ver, decime. Hola. No, la ¿Cómo te pregunta va? es, por ahí la gente dice, bueno, pero un ratito, apoyo el ladrillo, lo caliento un ratito que salga amarillo, no pasa nada. ¿Pasa o no pasa? ¿O cuánto tiempo sería lo máximo que podrías dejar ese ladrillo en caso de que es lo único que tenés para calentarte? Bien, buena pregunta de Florencia. El ladrillo, si es la única manera que tenés de calefaccionarte, ¿no? Es esa la pregunta. ¿Cuánto tiempo tenés que dejar O nada. el ladrillo o no lo tenés que dejar directamente? No, el artefacto cocina en sí no es un artefacto para calefaccionar el ambiente. Claro, tal cual. Ni el horno, ni la hornalla, y mucho menos colocar un ladrillo o un disipador para calefaccionar el ambiente. Eso está totalmente prohibido, no debería realizarse esa actividad, porque vamos a exponernos inconscientemente o de manera involuntaria al gas tóxico. A ver, imagino a la gente de bajos recursos, ¿no? Digo, eso tal también. vez, ¿de qué manera hay alguna alternativa, entre comillas?
legal, autorizada? ¿Existe alguna variable? No, la alternativa en sí es siempre utilizar artefactos homologados, Claro. más allá de los costos y demás, un gasista matriculado para ver los artefactos y demás y la instalación correcta. Pero, repito, utilizar un artefacto cocina para calefaccionar el ambiente está mal. Utilizar un brasero que no tenga la correcta evacuación de los gases también está mal. Claro. Lo importante es evitar que el gas tóxico quede en el ambiente donde nosotros estamos viviendo, Claro. para evitar obviamente que nos genere los diferentes tipos de síntomas, incluso puede llegar a matarnos. Bien, hay Total. una tercera salida. Dale, ¿De qué Mati. vamos a hablar en esa tercera salida? ¿Qué proponemos a la gente de un tema interesantísimo, Gaby, sin lugar a dudas? No, en la siguiente salida nos gustaría presentar nuestra manera de trabajo, cómo nosotros podemos detectar de otras maneras en la Bien. investigación que hay una evacuación incorrecta de los gases de un artefacto. Mira. De la manera de poder observarlos a simple vista. Nosotros recordamos que no se podía percibir. Bueno, nosotros podemos, mediante la utilización de un fumígeno, darle una coloración al gas y poder observar cómo se puede llegar a visualizar. También tenemos detectores de monóxido de carbono, hay detectores domiciliarios de monóxido de carbono. Eso Sí. lo vamos a ampliar en la tercera salida. ¿Qué te parece? Me parece Consigna y tema para la tercera salida. Perfecto. Gracias, Pablo. Impecable. No. Clarísimo. Gracias. Importantísimo tema, Gaby. Tercera salida, con todo esto que nos quedó en el tintero, y vamos a hacer una repasada general a tener en cuenta con este tema tan importante, ¿no? Este tema interesante, ¿no, Gaby? Muy, muy Sí, interesante, Mati. que hoy me parece que informamos no solamente para el invierno. Recordemos lo que nos decía el capitán Pablo Leal, ¿no? Siempre una vez al año llamar a un gasista matriculado y fijarse en todos los artefactos que uno pueda tener. Sobre todo porque en esta época, Mati, perdóname que te interrumpa, pero aparecen siempre todos los años las noticias de personas que con el frío intenso cierran todas las ventanas, prenden todos los calefactores y después se producen las desgracias, así que hay que estar muy, muy precavidos. Muchos siniestros, ¿no? Por todo lo que veníamos hablando. Siniestros en relación Accidentes. Sí. Nosotros somos bomberos del cuerpo de la ciudad, claro. Y en Capital Federal la cantidad de siniestros es bastante importante. Accidente automovilístico, tanto como incendios también. Claro. Nosotros pertenecemos a una oficina Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones, y realizamos las pericias en determinados tipos de intervenciones, más que nada cuando interviene el Poder Judicial o algún magistrado interventor, donde se necesita aclarecer la causal de un incendio. Bueno, ahí intervenimos nosotros. Ahí intervienen, o sea, ustedes ¿cuánto tiempo se toman para determinar, en este caso, lo que ocurre y lo que ocurrió? Tanto en los incendios como también la investigación, donde intervenimos por monóxido de carbono, intoxicaciones o muerte. La investigación va a depender de un montón de cuestiones y del contexto también. Nosotros trabajamos con la utilización de un método científico, lo hacemos de una manera organizada, lo hacemos de manera lenta y repetitiva para que no se escape ningún detalle a analizar, y se analizan todo tipo de aspectos posibles para llegar a la conclusión con mayor nivel de certeza. De lo que ocurrió. Que ocurrió. Y hablando de detalles, y en esta tercera y última salida, ¿por qué no graficamos, seguimos hablando, por ejemplo, Gaby, ¿no? Entre otras cosas, de los calefones, que son tan importantes, que están en las cocinas, obviamente en las cocinas, ¿no? Pero bueno, hablamos, ¿te parece? Y graficamos con algo. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vas a mostrar? Lo que vamos a mostrar es nosotros, para cuando hacemos la investigación de la existencia, sí o no, del monóxido de carbono en el interior de un ambiente, nosotros utilizamos una técnica para poder demostrar de manera visible cómo es la evacuación de este monóxido de carbono, cómo es la evacuación de los gases. Interesantísimo. A ver, ¿qué vas a hacer? Contanos. Nosotros colocamos un polvo fumígeno en el interior de los quemadores. ¿Un polvo? Fumígeno en el interior de los quemadores. A ver. Una vez que vos observes, o se observe que empiezan a quemar en el interior de los quemadores, yo necesitaría que empieces a filmar por encima del calefón. A ver. Encima del calefón. En el momento y subimos la cámara. A ver. Ahora arriba. Contanos qué está pasando, qué estamos viendo. Ahí se ve, no sé si se puede llegar a ver. Tal Ahí vez se sea prende imperceptible. A ver, ¿lo pueden percibir, Gaby? Tal vez sea. Ahora sí. Mirá. Ahora sí.
¿Qué ocurre aquí, Es como Pablo? la fumata Estamos del demostrando Papa. nosotros cómo están evacuando los gases de este calefón. Claro, una especie de fumata blanca, decíamos nosotros, ¿no? Cuando O aparece negra, Pero no habemos sabemos papa, todavía, pone, de acá. Peligrosa, pero no con la alegría de una fumata blanca, ¿no? Claramente. Bueno, gran ejemplo, gran ejemplo. Bueno, pero Y el entonces, tema espérame, de- Mati, ese calefón estaba sacando re mal los gases porque los sacaba por fuera de la Claro, estaba campana. sacando mal los gases, ¿no? Estaba evacuando de Este manera calefón, incorrecta. incorrecto. Nosotros estamos en Claro. un espacio Y el seguro. olor también, ¿no? Terrible. Sí, nosotros estamos en un espacio seguro. Seguro. Yo quiero aclarar eso. Claro, porque está la ventilación, todo. Uy, mira cómo Mirá, sale mirá la el llama. color de la llama acá, ¿no? Seguramente la llama está amarillo. actuando de esa manera ahora porque está interviniendo Claro. todo este humo que generó Claro. el Claro. fumígeno, Claro. está interviniendo en la llama. Claro. A ver, estufas, vamos a hablar de las estufas también, que son importantes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la estufa? No, nuevamente lo mismo, un gasista matriculado. Con un gas. Y ¿sabes lo que se me ocurre preguntarte? Las estufas que no tienen salida. Aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchas estufas sin salida. Sí, exactamente. No, también gasista matriculado que realicen la inspección de la estufa. Nosotros de repente estamos bien, esas estufas, nosotros si de repente vemos que la estufa está teniendo un problema de coloración, Sí. por ejemplo, queda tiznado la pared que queda pasa muy acinero, comúnmente, como que sí. está allá arriba del calefón. Ah, negro. el manchado puede ser una alerta. Puede ser una alerta, no, es una guía, no directamente quiere decir que ya haya un gran problema, puede llegar a ser una alerta, pero sí se solicita ante esta observación que se llama un gasista matriculado. Hay mucha estufa vieja, tal vez. Bueno, necesita un servicio más controlado, con más frecuencia, digo, ante las estufas que son un poquito más modernas, ¿no? Yo lo que recomiendo como ciudadano, contratar un gasista matriculado, pero un gasista matriculado que ya venga con recomendaciones buenas, que ya digan o ya haya experiencia de otras personas que digan, bueno, trabajó bien, hizo realmente el trabajo que se realizó es el correcto, pero obviamente el gasista matriculado sabe de estas condiciones que debe cumplir las distintas instalaciones. Claro. A ver, Lo claro. que se está viendo ahora Sí, son- a ver, ¿y esto? A Son, ver. perdón, son termotanques. Termotanques, sí. Claro. Termotanques, que también se puede observar en el conducto evacuador de los gases. Eso es por una cuestión del tiempo que empieza a oxidarse, Claro. empieza a deteriorarse el material, pero actúa de igual o de una manera similar al calefón, ¿no? Su función es calentar el agua domiciliaria para poder utilizarla ya sea para bañarse, lavar los platos y Claro. demás. ¿Qué nos recomendás? Sí, voy a dar vuelta a la cámara, Gaby. A ver, ¿qué nos Sí. recomendás? Mucha gente deja, no sé si tiene que ver, pero me parece una pregunta interesante. Me voy de casa y dejo la estufa en piloto. O dejo un poquito la endijita de la ventana abierta porque no pasa nada. Esas teorías caseras domésticas, ¿qué nos decís al respecto? Me parece que esto es una opinión propia mía. Ujú. Yo lo que digo... Pero una palabra autorizada sos. Sí. Yo lo que digo es que se corte directamente el suministro gaseoso. Que no lo dejemos ni en piloto. Ni en piloto. Que se corte directamente de la llave de seguridad, corte el gas y cuando uno vuelve es Lo De simplemente... prende. calefacciona, claro, clase de Claro. calefacción. Sí. Otra manera de prevenir, o sea, más allá del gasista matriculado, que es súper importante, hay detectores de monóxido de carbono domiciliarios. Mirá qué Ah. importante. Acá tenemos A uno, ver, por ejemplo, ¿querés que mostremos? Ahí está, a ver. Un minuto más, un minuto está más. conectado. Ahora sí, tenemos... ¿Dónde está? Ese dispositivo, el que vemos en la pared que dice Metrogas, Yo pensé que era de Wi-Fi, mira. ese es un detector de monóxido de carbono. Sí. Ese, ante la presencia de monóxido de carbono, tiene sensores que Qué va a bueno, empezar y a se pone indicar rojo, si si existe no. o no Ah. monóxido de carbono en el ambiente. Y también, asimismo, este es un detector que alerta sobre el gas natural. ¿Se compra? Este tiene un Sí. testeo, ¿sí? Se puede comprar. ¿Dónde? Tiene un testeo A ver. Muy bueno, a ver. sonoro y también Sí. lumínico. Claro. Y sí se puede comprar mediante la empresa de Metrogas. Claro, está Ah, bueno, lo podés ¿viste? comprar en Sí, Metrogas. Para las Muy personas que bueno. viven Yo puedo solas. preguntar. Muy, muy bueno esto. Repitamos brevemente que nos quedan 30 segundos. Me parece un gran cierre de nota. Sí, A ver, Mati, ¿de qué queremos hablamos? hacer una Pues, pregunta este también. Es un artefacto domiciliario, un detector de monóxido de carbono y un detector de gas natural. Clarísimo. Bueno, Bien. a ver, hay tiempo para una pregunta más. Sí, dale. No, quería Vamos, Gaby preguntar. Flor. A ver.
Además de Metrogas, se venden muchos a través de internet, a pila algunos incluso. ¿Esos sirven, no sirven? ¿Qué recomendaciones? Digo, pero por ahí la gente dice, bueno, lo compro a través de la página y listo. ¿Funcionan? Hay algunos de estos artefactos a pila. Que no ¿Es son así? de ¿Los Metrogas. conocés? Que no son de Metrogas. Detectores de monóxido de ¿Estás al carbono. Claro, ¿Con eso? detectores que se venden online. Escuché algo, no voy a hacer oído sordo. ¿Y qué opinas pero de eso? No, tienen que ser No. artefactos calibrados. Ahí Perfecto. esa es la palabra. Perfecto. Calibrados. Tienen que ser Muy bien. artefactos homologados, calibrados, Homologados. que funcionen correctamente. Certificados también, que es fundamental. Sí, Lo sí, mejor- certificado ya viene con la calibración oficial, Claro, claro. Perfecto. Lo mejor respetando en Metrogas, todas las entonces. normativas del país. Perfecto. Muy bien. Clarísimo. Muy, muy importante lo que nos dijiste de estos detectores. Pablo, gracias. No. Agradecerte. Impecable. Por favor. Y seguramente, Gaby, Sí. en próximas salidas lo comprometemos y le agradecemos al colega que gestionó a Francisco, colega de nosotros. Vamos a intentar Bueno. realizar algo con el tema de la electricidad también, que Uy, ustedes dan, bien. ¿no? Muy Sí, bueno. sobre electricidad, como hablamos, la Oficina de Investigación y Diseño de Explosiones, Oficina Siniestro, que Para pertenece- próximos móviles. Sí, que tenemos trabajo bastante interesante para que sea conocido. Porque hoy algo anticipábamos, los famosos caloventores, Claro, que van todo lo que es conectados. eléctrico. Mira. Obviamente que siempre dicen que son muy peligrosos también porque levantan mucha temperatura. Sí, ¿no? sí. Y uno los deja, voy al baño y los pongo. Creo que eso vamos a estar Tener desarrollando en próximas semanas. No, a tener cuidado. Mientras tanto, a tener cuidado. Sí, mucho cuidado. Ya la hoja de seguridad de un caloventor indica mucho cuidado con la radiación calórica, con la exposición continua o una conducción directa del calor, porque puede generar un incendio. Claro. Claro. Así que ya desde ese punto de vista, ya el artefacto te está diciendo los cuidados que uno tiene que tener. Ujú. Y bueno, de repente nosotros nos encontramos con muchos casos en donde se ve claramente que se usó un caloventor pegado a la almohada de la cama. Impecable salida. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Impecable Gracias. y clarísimo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bien, Gaby, interesantísimo tema, me La parece. verdad que sí. Claro, a tener cuidado, monóxido, no solamente acordarnos cuando llega el invierno. No. Es para preocuparse, sí, pero principalmente es para ocuparse. Gracias, Mati. Hasta Total. mañana. Besitos. Chau, chau. Buen cierre. Hasta mañana. Chau, chau.